Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a un nuevo tiempo devocional. Soy Juan Carlos Barahona González, amadas vidas, y quiero desearles en esta oportunidad que tengan una preciosa semana, que tengan un precioso inicio de semana, que el Señor bendiga su entrada, su salida y que todo lo que ustedes hagan lo hagan para la gloria del Señor y que Él nos dé a cada uno de nosotros todo lo que necesitamos para vivir vidas que lo agradan, que cada cosa que hagamos suba a la presencia de nuestro Padre Celestial como un olor fragante. En esta mañana vamos a tener un devocional y va a llevar como título, antes leproso, pero ahora limpio. Prestemos atención, antes leproso, pero ahora limpio. Amados hermanos, vamos a leer dos versículos que se encuentran en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 13, versículos 12 y 13. Dice el Señor lo siguiente: mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Verso 13, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Prestemos atención a lo que nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon nos va a comentar acerca de este texto. Prestemos atención. Este reglamento parece muy extraño. Sin embargo, hay en él mucha sabiduría, pues es la eliminación de la enfermedad la que demostraba que la constitución de este enfermo era quitada, es decir, él era declarado sano. Nos será útil en esta mañana ver la lección típica de una reglamentación tan singular. Nosotros también somos leprosos y podemos leer la ley del leproso como aplicable a cada uno de nosotros. Cuando un hombre se ve enteramente perdido y arruinado, cubierto con la contaminación del pecado, lleno de la corrupción, cuando renuncia a toda justicia propia y se confiesa culpable delante del Señor, entonces está limpio por la sangre de Jesús y por la gracia de Dios. La verdadera lepra, prestemos atención, amados hermanos, la verdadera lepra es el pecado oculto, no sentido e inconfeso. Pero cuando el pecado es visto y sentido, ha recibido un golpe mortal, y el Señor mira con ojos de misericordia al alma afligida por el pecado. Nada es más mortífero para la justicia propia, ni más lleno de esperanza que la contrición. Tenemos que confesar que no somos nada sino pecado, pues ninguna otra confesión contendrá toda la verdad. Si el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros, convenciéndonos de pecado, no tendremos dificultad para reconocer esto, pues brotará espontáneamente de nuestros labios. ¿Qué aliento depara este texto a los pecadores bien despiertos? La misma circunstancia que tan penosamente los desalienta se transforma aquí en señal y síntoma de un estado lleno de esperanza. Uno debe estar desnudo antes de vestirse. Cavar los cimientos es lo primero que se hace en una edificación. Y un completo sentido de pecado es una de las primeras obras de gracia realizadas en el corazón por el Espíritu Santo. Oh, tu pobre pecador leproso, que no tienes ni una parte sana, toma aliento de este texto y ven a Jesús tal y como estás. Y prestemos atención a la estrofa de este himno. Tal como soy, sin más que decir, que a otro yo no puedo ir,
Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí, heme aquí. Qué preciosa reflexión el Señor nos trae, amados hermanos, en esta mañana. El Señor habla de que una lepra, o mejor dicho, la verdadera lepra, es el pecado en el corazón del hombre. Y todos y cada uno de nosotros nacemos con esa condición. Nacemos con una lepra espiritual llamada pecado. Y esa lepra nos aparta, nos separa del verdadero sumo sacerdote. Nos separa de vivir bajo la cobertura y bajo la gloria de nuestro precioso Dios. El pecado. Dice que la paga del pecado es la muerte, Romanos 3:23. Entonces, lo que significa la palabra muerte, que la paga del pecado es muerte, la palabra muerte significa que estamos separados de Dios para siempre. No hay absolutamente nada en nosotros que nos permita acercarnos a Dios, porque la lepra, nos constituye inmundos, indignos de acercarnos a la presencia de Dios. Quisiera que prestemos atención a algo que me bendijo de Juan capítulo 13. Quisiera que nosotros veamos cómo se consideraba Pedro delante del Señor Jesucristo. Sé que esta historia tal vez es conocida por muchos de nosotros, pero me gustaría que en esta mañana prestemos atención y encontremos el sentido en las palabras y la expresión de Pedro en estos versículos. Dice Juan capítulo 13, versículo 3 en adelante. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verso 8. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Amados hermanos, prestemos atención a lo que Pedro tenía en su corazón. Pedro se consideraba leproso. Pedro se consideraba indigno de que el Señor Jesucristo, de que su Señor le lavara los pies. Amados hermanos, esto es sorprendente. ¿Qué conciencia tenía Pedro de la lepra que había en su corazón? Él decía: Señor, tú no me lavarás los pies. Y el Señor Jesucristo lo amonesta y con estas palabras de amor le explica lo siguiente, porque había cosas que Pedro en ese momento no entendía. Y el Señor le dice, recapitulo el versículo 8, dice: Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas. Pero enfoquémonos en lo que el Señor le dice a Pedro. Le dice: Pedro, tú estás limpio. Aquella lepra que tú piensas que tienes en el corazón ha sido quitada, porque tú has creído en mí, tú has creído en mi obra. Tú me estás siguiendo, tú has sido llamado para servirme, le dice el Señor a Pedro. Por supuesto que el Señor les tenía que dar todavía algunas lecciones a sus discípulos, aunque todavía ellos, como le ocurría en este momento a Pedro, ellos no entendían lo que el Señor estaba haciendo. Pero prestemos atención. Versículo 11 dice: Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: Estáis limpios, pero no todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?
Y entonces ahora el Señor les va a explicar por qué hizo esto de lavarles los pies. Verso 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, les dice el Señor, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amados hermanos, el Señor Jesucristo rescató a estos discípulos, a estos leprosos, les dio un corazón nuevo. Toda lepra quedó limpia, todo pecado quedó perdonado. Y lo que el Señor Jesucristo hizo aquí fue enseñarles que ellos fueron limpios del pecado, limpios de esa lepra espiritual que estaba en su corazón y que también está en nuestros corazones antes de venir a Cristo. Pero el Señor nos ha limpiado. Y el motivo por el cual el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos y nos ha lavado a nosotros también porque nos ha perdonado todas nuestras inmundicias, el motivo por el cual el Señor hizo todo esto fue para enseñarnos y dejarnos a nosotros un ejemplo de todo aquello que nosotros debemos hacer con todos aquellos que todavía no han venido al Señor Jesucristo, para ir y buscar y lavar los pies de todos aquellos que todavía no han venido, para que toda esa lepra espiritual sea quitada de sus vidas. Amados hermanos, y el Señor no nos ha dado una toalla para ir y lavar los pies de las personas, nos ha dado el mensaje poderoso del Evangelio. El mensaje poderoso del Evangelio es aquel que limpia y que lava a los leprosos, a los pecadores, a los pobres, para que vengan al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y el Señor les declarará, después de que ellos hayan sido lavados por medio del arrepentimiento y de la fe en la obra preciosa en la cruz del Señor Jesucristo, el Señor les declarará y les dirá: y a vosotros estáis limpios, y a sus pecados han sido perdonados. Oh, amados hermanos, me gustaría que reflexionemos en estas preciosas palabras. Toda lepra espiritual, toda inmundicia de nuestro corazón ha sido quitada. Y el Señor, nuestro hermano Charles, decía también esta mañana: oh, tu pobre pecador leproso, que no tienes ni una parte sana, toma aliento de este texto y ven a Jesús, tal como estás. Amados hermanos, si nosotros ya somos creyentes, por la gracia de Dios, hemos corrido a Cristo, siendo pobres y leprosos, y el Señor nos ha limpiado. Pero también, amada vida, si tú eres una persona simpatizante, que no sé, que estás titubeando en cuanto a tu fe en el Señor Jesucristo, o si tú eres una persona que dices creer en Jesucristo, pero todavía vives una vida practicando el pecado, hoy es el día de que corras al Señor Jesucristo tal y como estás, que confieses tu pecado, que tomes la determinación en tu corazón de apartarte de tus pecados, y el Señor te limpiará. El Señor declarará: limpio estás de todo. El Señor te dará una vida nueva. El Señor marcará un propósito en tu vida para que vivas para su gloria. Amadas vidas, amados hermanos, reflexionemos en estas palabras que el Señor trae hoy a nuestros corazones, y te invito también para que compartas este tiempo devocional con muchas otras vidas. Y el día de mañana te espero para que juntos podamos otra vez estar conectados con la palabra de Dios en estos tiempos devocionales. Que tengan un precioso día, una preciosa mañana. Mañana los espero y que Dios los bendiga.